Muy buenas noches, Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, familia en Cristo? ¿Cómo está la familia en el Señor también? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un gusto, un placer enorme de parte del Señor, el que me permite poderme dirigir hacia ustedes para saludarles, para rogar al Señor que sea Él el que esté bendiciendo sus vidas, que sea Él el que esté, las ventanas de los cielos, como dice su palabra, se abran y sobreabunde la bendición de parte del Señor. Le doy gracias al Señor nuevamente por este privilegio, y lo seguiremos haciendo hasta que Él permita, porque la voluntad del Señor es así. Cuando Él no permite que algo suceda, o sea, con ello su palabra, nada acontece si no es la voluntad del Señor. Y el momento, la oportunidad, la oportunidad que nos da, debemos de aprovecharla al máximo. ¿Y qué tan al máximo pudiese ser sino el honrarle al Señor a través de la alabanza, a través de la adoración y a través también de compartir su bendita palabra? Saludando a los hermanos que se van a añadir en este en vivo, como los que lo van a ver ya en repetición, ya diferido. Dios les bendiga a cada uno, hermanos y hermanas que van a escuchar este programa. También pueden verlo, pueden darle, digamos, el toquecito allí al link que está al inicio de lo que es la información de su servidor como Noé Ovidio en esta cuenta. Dios les bendiga. Pueden ir a YouTube si tienen la oportunidad, si tienen el privilegio. Pueden ir a YouTube a ver también este programa ya editado. La palabra que aquí se está compartiendo es la misma que allá, pero como quieran, están invitados y puede hacerlo también usted. Suscríbase al YouTube. Queremos ganar más suscriptores, no con el objetivo de monetizar, ¿verdad?, sino con el objetivo de que por el límite, por las reglas de YouTube, para tener la oportunidad de poder hacer en vivos también se requiere una cantidad de suscriptores, el cual pues ahorita, como se dice, vamos empezando, no se tiene la cantidad requerida. Así que suscríbase y también comparta en el Facebook, comparta también esta bendición de la palabra del Señor. Ahí aparecemos en el YouTube como Enseñanzas Bíblicas, es el título de su servidor, Enseñanzas Bíblicas, por ahí aparece. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche para la gloria y honra de su nombre.
y yo voy a leer la palabra en lo que es Romanos capítulo 7. Vamos a leer del versículo 14 hasta el 24. Gloria al Señor. Bienvenido al hermano, dice allí, quien nos está viendo, hermano Pastor Benjamín Soto, dice. Dios le bendiga, hermano Pastor. Un saludo, un abrazo desde la distancia, hermano, en el amor del Señor. Bien, vamos a ver Romanos capítulo 7. De los versos que vamos a estar leyendo es del 14 hasta el 24. Y la palabra del Señor dice tal como está escrita, dice de la siguiente manera: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria al Señor. Vamos a orar en esta noche, a pedirle al Señor que sea Él que esté bendiciendo su palabra, que sea Él el que esté dando la interpretación adecuada, correcta, sin herejía a esta escritura. Oramos en esta noche, Padre que estás en el cielo. En esta noche vengo delante de ti, Señor, para encomendar mi vida, para poner mi vida, Señor, a tu servicio, para que seas tú, Señor, el que estés hablando, que estés dando la interpretación, el discernimiento adecuado, sin error, Señor, sin herejía alguna, Padre. Glorifícate en esta noche, Señor. Habla a cada uno de aquellos hermanos que se han de conectar, a los amigos que también, Señor, como amigos en el Facebook de tu servidor, Padre, como nuevo vídeo, a mis amistades, bendícelas en gran manera, Señor, a mis amigas, a mis amigos, Padre, a cada hermano, a cada hermana, Señor, que va a escuchar esta palabra. Señor, fluye, toma el control, Señor, de este momento, Padre, toma la dirección tú, ilumina mis pensamientos, Señor, dirige mis pensamientos, mis labios, mi ser, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. Espíritu de Dios, ven y úsame para tu gloria en esta noche. Gracias, Señor, gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, en esta noche vamos a compartir la enseñanza que corresponde con ustedes. Es el tema, el propósito de la ley. Ese es el tema, el propósito de la ley. Voy a hacer un breve parámetro sobre esto. Cuando hablo de ley, no estoy hablando en esta oportunidad de la ley secular, de la ley terrenal, de la ley a la cual Romanos capítulo 13 nos dice claramente en ese versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Eso, cuando hay las autoridades superiores, cada gobierno de cada país, de cada nación, establecen una ley.
y con el objetivo de que todo ciudadano de cada país, de ese país al cual cada gobierno establece una ley, pueda someterse, pueda obedecer, pueda practicar, pueda guiarse a través de esa ley para poder conducirse en la vida. Quien quebrante esa ley, sin duda alguna, va a ser arrestado, va a ser capturado y va a ser encerrado, dependiendo a la sentencia, dependiendo la gravedad del delito que haya cometido en desobediencia a la ley terrenal. Ahora bien, el objetivo de esta oportunidad es hablar el propósito de la ley, pero ya estamos hablando en el sentido espiritual, en el sentido de la ley como cada uno de nosotros, como cada uno de los hijos de Dios, como cada uno de los servidores, aquellos pastores, aquellos evangelistas, aquellos maestros, aquellos profetas, que cada uno de aquellos siervos del Señor conocemos, llamada la ley mosaica o la ley de Moisés, la ley que fue dada a Moisés para que Moisés se las enseñara al pueblo de Israel, para que Moisés le enseñara esa ley a los israelitas que habían sido liberados de la esclavitud de Egipto. Ahora bien, el centro de este pensamiento, de esta enseñanza, va a ser y va a estar enfocado en que la ley es buena. La ley es buena, pero el hombre es malo. Ese va a ser el centro de esta enseñanza en esta noche. La ley es buena, pero el hombre es malo. Entonces, al decir el propósito de la ley, si yo preguntase a alguien que va a ver, o al hermano que nos está viendo, el hermano pastor Benjamín, a lo mejor él sí me daría la respuesta acertada, la respuesta correcta, pero fíjese de que muchas veces nosotros estamos caminando en el evangelio y hay cosas como todo, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida hay algo en el cual aprendemos, hay algo en el cual nosotros aprendemos diariamente, y muchas veces estamos enfocados en una enseñanza el cual es muy limitada y no hemos aprendido, y pasan los años y nosotros estamos como limitados, como encerrados en una situación bíblica muy reducida. Y es decir, que algunos podemos tener a lo mejor 15 años, podemos tener a lo mejor 20 años, 25, 30 años, pero como que muchas veces no tenemos la mayor amplitud de ciertas cosas de la Biblia, porque la Biblia es así. Conocemos nosotros como servidores del Señor, como hijos de Dios, de que esta escritura es una fuente inagotable, el cual tiene mucho y no tiene fin, es infinito para extraerle bendiciones para nosotros. Y en esta oportunidad, aún yo estaba estudiando, como les compartía este tema a otros hermanos, en una célula de hogar, una célula familiar, como es el desarrollo, como es el esquema, el sistema de trabajo a la iglesia en donde su servidor se congrega, Misión Cristiana Elim. Entonces, sistema celular en donde se reúnen la familia, donde se reúnen amistades y se comparte un día sábado estos temas. Entonces ahí pues les hacía a los hermanitos, a los amigos, alguna pregunta que pudiesen aportar, alguna idea. ¿Qué entienden ustedes? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito según ustedes, según han entendido, según comprenden el propósito del Señor, el darle la ley a Moisés para que se las enseñara al pueblo de Israel? ¿Cuál fue el propósito? Bueno, algunos decían que era como tipo un lineamiento en donde tenían ellos que esforzarse para poder
obedecer, para poder cumplir esa palabra, y en cierto modo, en cierto aspecto, se va asimilando, tiene parte de razón. Otros tienen algún concepto de que la ley, y en lo personal yo creía también esa manera, que era como tipo una brújula, que el sistema de una brújula es en donde lo orienta a uno hacia qué rumbo va a dirigirse, si se va a dirigir al norte, si se va a dirigir al sur, si se va a dirigir al oeste o al este. Entonces prácticamente entendía su servidor de que era como, así como por ejemplo en las escuelas digamos normales de estudios básicos, le dan un listado en el aula, le ponen un listado en donde hay deberes que cada estudiante debe de cumplir, como también están los derechos que cada estudiante también tiene, las responsabilidades también que cada estudiante tiene. O sea, hay derechos, hay deberes y hay responsabilidades. Entonces, para que los alumnos, desde el momento en que ingresan al centro escolar, al centro de estudio, puedan sujetarse a obedecer esas normas que hay en cada escuela. Entonces, similar también a su servidor, tenía ese concepto, esa idea, que la ley fue dada, los 10 mandamientos que el Señor le escribió a Moisés, que el pueblo de Israel se sujetara obedeciendo a eso. Sin embargo, desafortunadamente, no es el propósito, no es la idea principal del Señor el darle el motivo por el cual darle esos 10 mandamientos, esa ley a Moisés. Y vamos a ver por qué. Y he pasado, hermanos, a que no hacía mucho tiempo, había pasado poco tiempo en el cual habían sucedido cosas muy adversas. Moisés había estado ausente, habiendo dejado al pueblo, y él se dirige a la montaña, al monte Horeb, allá donde la zarza estaba ardiendo en fuego. Entonces el pueblo queda solo. Conocemos la historia, el pueblo queda solo y Moisés tarda mucho tiempo en regresar. Ahí había asignado a su hermano biológico, a Aarón, lo había asignado Moisés, que cuidara al pueblo. Josué se va hasta el pie de la montaña, pero cuando regresa Moisés con las tablas ya escritas con la mano de Dios, se oyen gritos como alaridos, se oye como una fiesta, dice, ellos están allí, oigo, dice uno, como alaridos. No son alaridos, dicen ellos, algo está pasando. Cuando regresan, ellos ven que prácticamente habían desobedecido lo que allí traía, aunque no se pudiese decir esa palabra, habían desobedecido, porque no había esa ley todavía, la traía en sus manos, pero el objetivo de airarse de Moisés es de que lo que ahí traía en sus manos, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, ahí el pueblo los estaba practicando. Habían hecho un becerro, habían exigido a Aarón, lo habían presionado para que les hiciera un becerro, se los hizo con los zarcillos de oro que andaban en sus orejas, se los había pedido, los había echado al fuego, había fundido todo ese oro y les había formado un becerro de oro para que lo adoraran. Ellos decían, este es el Dios, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, y por él nos va a guiar en este camino al desierto. Moisés, al ver que lo que él traía en sus manos, eso es lo que estaban practicando, derriba de sus manos
esa ley, esas tablas de la ley, las quiebra, las hace polvo, las echa en las aguas y hace que esa agua se la traguen, que se tomen esa agua. Porque habían cometido grave pecado de idolatría, el cual uno y el primero de los mandamientos era: no te harás imagen delante de mí, no tendrás dioses ajenos ni te inclinarás a ellos, el cual ellos ya lo estaban haciendo. Ahora vemos que no había pasado mucho tiempo posteriormente a eso, por medio de la inspiración del Señor, Moisés vuelve a establecer la ley, los 10 mandamientos, vuelve nuevamente y se los da, pero el pueblo fue incapaz de poder obedecer, de poder someterse a esa ley. No pudo. ¿Pero por qué no pudo? Porque la ley era muy difícil, porque la ley era muy gravosa para obedecerla. No. La ley era mala. Tampoco. No era mala la ley. El mal estaba en ellos. El corazón de ellos era el que estaba pervertido. El corazón de ellos era el que estaba lleno de pecado, el cual eso mismo que estaban llenos de pecado era lo que a ellos les imposibilitaba, lo que a ellos les limitaba para poder obedecer esa ley. Ahora entramos a lo que es como un aspecto número 1. Podemos decir de que el ser humano no es espiritual. El ser humano no es espiritual. Por eso mismo es que no puede cumplir la ley. La ley es espiritual porque se dio en los designios, en los planes, en la divinidad de Dios. Por eso mismo la ley es espiritual. Ahora bien, el hombre no es espiritual. Desde un principio en la creación, como venimos estudiando, amados hermanos y amigos, el hombre lo formó el Señor de la tierra, del polvo, hizo barro y ese barro le dio la figura, lo formó, le dio el aspecto humano y sopló, como estudiamos en el inicio de todos estos estudios, sopló en su nariz, el cual compartió vida, compartió espíritu de él mismo en el ser humano, pero el hombre por sí no es espiritual. Ahora bien, claramente la palabra dice allí que lo hizo conforme a la imagen, conforme a su semejanza, no en apariencia como estudiamos la vez pasada, no en apariencia física, porque unos a lo mejor carita más aguileña, más clara, más morena, no en ese aspecto, sino en un sentido espiritual, pero la figura humana de como tierra, como lodo, como barro, diferente. Pero decíamos en esa enseñanza, a imagen y conforme a su semejanza, pero en el sentido espiritual, por el Espíritu, por parte del Espíritu que le dio en el soplo de vida al hombre. Entonces, pero luego el hombre en desobediencia viene, aparte de que ya es, por ser terrenal, ya no es espiritual, también en lo espiritual, en la parte divina, también el hombre perdió la semejanza y imagen de Dios. Ahora vemos que por eso mismo es que como el hombre es terrenal y no espiritual, por eso mismo es lo que no puede obedecer la ley del Señor. Veamos el versículo 14 que leíamos y dice de la siguiente manera. Dice el versículo 14 que leíamos. Capítulo 7, versículo 14, dice de la siguiente manera. Porque sabemos que la ley es buena, es espiritual, perdón.
mas yo soy carnal, vendido al pecado. Allí está el problema. La ley es espiritual, mas yo carnal, y dice Pablo, vendido al pecado. O sea, en otras palabras, el ser humano prácticamente está arruinado de por vida porque ya está vendido. No le pertenece a sí mismo. El ser humano no es dueño de sí mismo. No es libre. Por eso mismo entendemos cada uno de los hermanos. Por eso comprendemos de que el hombre está encadenado, está aprisionado con cadenas espirituales, ¿verdad? Por eso mismo, porque el hombre está vendido al pecado. Y una cosa o algo que está vendido le pertenece a quien lo compró. Si es por decir así, un caballo que fue vendido, el caballo le pertenece a quien lo compró. Si es un buey, una vaca, un burro, esta persona es el dueño de ese animalito que él compró. Entonces, el animalito no es libre, es prisionero. O por decirlo así también, vamos a irnos digamos a más con un poco de más de claridad sobre esto. En aquellos tiempos en donde se compraban esclavos, personas, seres humanos que eran capturados, que eran amarrados y eran vendidos a otros patrones, a otros amos, el cual eran violentados sus derechos. Entonces, pero ese esclavo no tenía ninguna libertad, tenía que obedecer todas las órdenes de quien lo había comprado como esclavo, tenía que obedecer las órdenes de su patrón. No era libre para poder decidir, para poder hacer lo que él quisiera hacer. Entonces tenía que hacer, a lo mejor solo por la alimentación, durmiendo muy mal, comiendo muy mal a lo mejor, pero no podía darse los gustos de poder elegir el tipo de alimento que quisiera comer, no, sino que lo que le tenían que dar, eso tenía que comer. Entonces, he ahí el detalle cuando se habla de que estamos vendidos al pecado, dice Pablo, yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, eso significa que como estoy vendido al pecado, tengo que hacer y debo de hacer lo que el pecado me diga que haga. Lo que el pecado me exija que haga, eso es lo que debo de hacer. Quiera yo o no quiera, tengo que hacerlo. Entonces, ahí está la parte esa. Eso es sobre la parte de que el problema está en el hombre, no en la ley. El problema radica en el hombre, no está en la ley. No es que la ley sea muy estricta, que la ley sea muy exagerada, no, en ninguna manera. Ahora vamos a lo que es la siguiente parte, que es la realidad de la naturaleza humana. Y podemos decir nosotros de que aunque la persona quiera hacer lo bueno, si fuese el objetivo de que el ser humano quiere hacer lo bueno, no puede hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque está limitado, porque está encadenado, porque está aprisionado por la ley del pecado. Ahora, entendiendo estos versículos de esta palabra, estaba viendo yo que en la vida existen 3 leyes. Entonces, les expliqué al principio de este pensamiento, de esta enseñanza, la ley terrenal, la ley que todos los gobiernos establecen que debe de cumplirse. Entonces, esa es una ley. Ahora vemos
la otra ley, la ley que Dios le entregó a Moisés para que se las enseñase a los israelitas. Esa es la segunda ley, pudiéramos decir. Gloria a Dios. Dios le bendiga a nuestro hermano Freddy Osorio, que nos está viendo. Un abrazo desde la distancia, siervo. Dios le bendiga a usted personalmente y la familia. Entonces, hermanos, estaba analizando y repitiendo lo que le estaba comentando, de que podemos entender y comprender a facilidad de que existen tres leyes en la vida. Una ley, la ley terrenal y secular, la ley que es establecida por medio de los hombres, esas autoridades superiores que Dios nos dice que debemos de someternos a las autoridades superiores. Entonces, esa es una ley. Y la otra ley fue la que fue entregada a Moisés para que se les enseñase a los israelitas liberados de la esclavitud. Pero ahora estamos viendo, según la enseñanza que nos está diciendo Pablo, que hay otra ley. Y esa tercera ley es la ley del pecado. El pecado que mora en nuestros miembros. Entonces, eso significa que la realidad de la naturaleza humana es que aunque la persona quiera hacer lo bueno, no puede hacerlo. ¿Por qué motivo no puede? Porque está encadenado. Por eso todo servidor, todo cristiano, sabemos que hay algo que a la humanidad común y corriente le imposibilita para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por eso mismo no son libres. La Escritura nos dice claramente de que y conoceréis la verdad. Y conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis a Jesucristo y Él os hará libres de esa ley del pecado, de esas cadenas de pecado que tienen aprisionado a toda la humanidad. Esas cadenas de pecado pueden ser diversas. Unas cadenas pueden ser de adulterio, otras cadenas pueden ser de fornicación, otras cadenas pueden ser de idolatría, otras cadenas pueden ser de hechicería, otras cadenas pueden ser de maldicencias, otras cadenas pueden ser de drogas, de alcohol, de homosexualismo, de lesbianismo. Entonces, y una diversidad, póngale el nombre que usted quiera, la diversidad, solo por mencionarle algunos que le he comentado, pero póngale otros más usted, otras cadenas que imposibilitan al ser humano hacer lo bueno. ¿Y cuál es lo bueno? El dedicarle la vida al Señor, el hacer la voluntad del Señor, el honrar al Señor a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la lectura de la palabra, a través de los ayunos, a través de las vigilias, a través del tiempo que Dios merece, el lugar que le pertenece a Dios. Entonces, por eso ahí el detalle que podemos ver de que hay ejemplos de que muchas personas, bueno, voy a leer los versículos para confirmar esto que le estaba mencionando, y dice el versículo 16, y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, dice, voy a repetir, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muchas personas, amados hermanos, aún, y esto
sí coincide con lo que decía Pablo, porque aquí lo está diciendo Pablo ya como servidor, no como Saulo de Tarso antes de su conversión, sino que ya como servidor, él está diciendo eso, la ley del pecado. Él habla en Romanos sobre la ley del pecado, y eso es lo que estamos estudiando en esta noche. Entonces dice él que yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Se ha dado cuenta usted? ¿Ha podido notar usted? ¿Ha observado usted, hermana y hermano? O a lo mejor usted mismo, o a lo mejor yo mismo. Hay momentos en que organizamos el tiempo para ir a honrar al Señor en un servicio matutino de un culto, en un momento de servicio semanal, de un momento de servicio dominical, de ir a honrar al Señor. Hacemos los planes muchas veces, pero ya en el momento para estarnos, para prepararnos, para asearnos, para cambiarnos, para ir, hay momentos en el cual llegan esos desganes, llegan esos desánimos, llega a lo mejor cierta dolama en el cuerpo, ciertas molestias en el cuerpo muchas veces, o si no es molestia, pero de todas maneras se vuelve una manera en que nosotros ya no deseamos ir al culto, ya no deseamos ir a adorar al Señor. Entonces, y muchas veces nosotros terminamos cediendo a ese desánimo, a esa situación de desgane de poder ir al culto, a adorar al Señor. Entonces ya no vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasó allí? La ley del pecado es la que nos dominó. La ley del pecado es la que le dominó a usted, por el cual usted tenía programado, usted tenía programada el momento para poder ir a buscar, el momento para poder ir a honrar el nombre del Señor, el momento para poder ir darle la alabanza, darle el honor al único que lo merece. Pero usted se quedó en casa simplemente por un desgane, simplemente a lo mejor puso otro pretexto, puso otra excusa en decir, no, mejor no voy a ir al culto, mejor voy a ir a hacer, tengo otros planes que ir a hacer. Pero ya no, esos planes ya son lejos de ir a honrar el nombre del Señor. Pero ¿qué es lo que pasó allí? Es que la ley del pecado que mora en el cuerpo humano es lo que lo limitó, es la que la limitó para poder ir a honrar al Señor. Dice la hermana Nelly Zúñiga, Dios le bendiga, hermano Noé Oviedo, dice bendiciones para todos ustedes. Un saludo desde Colombia, dice. Que Dios le bendiga grandemente. Amén, hermana Nelly Zúñiga. Dios le bendiga a mi amada hermana, también a usted. Dios le bendiga hasta Colombia. Un saludo, un abrazo desde la distancia, mi hermana. Gloria al Señor. El Señor bendiga su vida, hermana. El Señor bendiga a su familia. Ruego en el Señor que sea el Señor bendiciendo su vida, hermana. Le ayude a salir adelante. Entonces, hermana y hermanos, podemos decir, dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En la carne nuestra no mora el bien, solamente el mal. ¿Por qué? Porque dijo Pablo anteriormente en los versículos, estamos vendidos al pecado. Nosotros estamos vendidos al pecado, dijo Pablo. Por eso mismo no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Muchas veces nosotros decimos, sí quisiera ir al culto, quisiera ir y saludar a mis hermanos, quisiera ir y darle la alabanza al Señor, a honrar, que quiero ir a honrar al Señor. Y al final terminamos, como le dije, no yendo. Y nos quedamos muchas veces, contristamos al Espíritu de Dios, porque el Espíritu que mora
del Señor en nosotros es el que nos motivaba, es el que nos animaba a que fuésemos a la iglesia, a que fuésemos a honrar al Señor, porque la Escritura dice, no dejando de congregar como muchos o como algunos tienen por costumbre. Ese costumbre no es bueno. Ese costumbre es dándole rienda suelta a la opresión del pecado que mora en nosotros. Entonces también dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Usted puede estar triste muchas veces en casa, sola, solo, pero qué hermoso es cuando sentimos el deseo y lo echamos a andar y nos esforzamos, y así como es nuestro deseo, lo practicamos y nos vamos a la iglesia y allá vamos nosotros y con todo vamos a darle la gloria al Señor. Allá nos quebrantamos, allá honramos al Señor y le damos gracias, Señor, porque me tienes en este lugar reunido con tu pueblo, reunida con tu pueblo, dándote la gloria que solo tú mereces. Qué hermoso es eso, hermana. Qué hermoso es eso, hermano. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero si usted lo ha experimentado, podrá decir, amén, hermano, tiene razón, así es. Porque yo en lo personal, hermano, hermana y hermano, sin vanagloria alguna, yo sí lo he experimentado. Muchas veces hay desgane en nosotros. No hay ganas de ir a la iglesia, pero cuando nosotros decimos, como dice la palabra, de ganas y de mala gana, voy a ir a honrar al Señor. Muchas veces ese deseo, la carne, como que ya supiese que hay algo, una bendición que vamos a recibir al asistir a la iglesia, y como que la carne no quiere que vayamos, pero así de mala gana y vamos siempre nosotros. Allá recibimos la bendición del Señor, allá recibimos el gozo del Señor, allá nos quebrantamos, allá honramos al Señor, y cuando finaliza el servicio del culto, el servicio en el cual honramos al Señor, venimos satisfechos. No hay mayor felicidad que después cuando uno se dirige hacia su hogar y dice, qué bueno, qué bendición que fui a honrar a mi Señor, que fui a darle la gloria a mi Señor. Entonces, he allí cuando nosotros le damos vuelta a esa parte, y cuando dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay muchas veces amigos que nosotros, usted y yo, podemos invitarlos y podemos decirle, te invito a una reunión celular en donde se adora a Dios, en donde se comparte la palabra del Señor, te invito a la iglesia, vamos al culto. Y el amigo muchas veces como que le inquieta, como que le llama la atención y dice, sí voy a ir, me avisas la hora que vas a pasar, o si tenés transporte me das rating y yo voy a ir. Pero muchas veces se quedan los planes, se queda ya organizado, se queda ya coordinado para poder llevar a este amigo que tenía deseo de ir, tenía la inquietud de ir, pero muchas veces por las cadenas de pecado que moran en él, ya cuando a punto de que se va a pasar por él, por el rating que se le va a dar transporte, al final dice, no voy a ir, o llama a él, o cuando uno le llama, aquí voy por ti, voy a pasar por ti, viene el amigo y dice, no voy a ir, se me presentó otro compromiso, no voy a poder ir. Entonces termina el amigo, y eso es comprensible, termina el amigo por no ir a la iglesia. Ya no fue. Entonces lo que a nosotros como servidores, como hijos de Dios nos toca es decirle, Señor, ten misericordia de él, ayúdale, Señor, dale la disposición, dale, como dice tu palabra, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ayúdale, tócale el corazón para que vaya, para que te busque. Y cuando ese amigo en alguna otra ocasión dice voy a ir, y si va, muchas veces allá está la promesa y allá el Señor les toca el corazón y terminan entregándole la vida al Señor. Terminan rendidos a los pies de Cristo, y esa es una bendición, como dice la palabra, que hay fiesta en los cielos
cuando un pecador se arrepiente en la tierra. Entonces, podemos decir también de que el mal está en el ser humano. Entonces, la ley de Moisés, ningún ser humano la pudo cumplir, ni en el tiempo de Moisés, ni en estos tiempos actuales. Usted ha de conocer iglesias en el cual ellos practican, según ellos, la ley de Moisés, pero sin embargo es imposible cumplirla, no la cumplen. Acuérdese que hay una cita bíblica en donde había un joven rico que le preguntó al Señor: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo: los mandamientos sabes, refiriéndose a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos. Y él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. En otras palabras, como era joven, pero en otras palabras, todo esto lo he guardado desde mi niñez. A lo mejor mis padres me lo enseñaron, los he obedecido todo esto. ¿Qué más me falta? Como quien dice, ya la hice, hoy sí ya soy salvo. Pero hay algo el cual el Señor le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo o repártelo a los pobres. El joven dice que como era muy rico, tenía muchas riquezas, él se entristeció y así triste se retornó y se fue. Por eso es que el Señor dijo: cuán difícil es que los ricos entren al reino de los cielos. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Por eso mismo dijo eso. ¿Por qué? Porque la avaricia, porque el amor de la humanidad está en las riquezas. Pero el punto principal de ese enfoque, de esa narración, es que era imposible guardar y cumplir la ley. Hasta hoy, en este día martes, en el cual estamos, en las diferentes horas en las que usted está, bueno, en este lugar, aquí en Atlanta, Georgia, a las 8 de la noche con 48 minutos, nadie ha podido cumplir la ley de Moisés hasta este día. Desde el tiempo que se le fue entregada la ley a Moisés hacia los israelitas hasta ahorita, no hay uno que la haya cumplido, un ser humano. Entonces, si usted está en diferente hora, por diferente estado, por diferente país, tampoco en su lugar, hasta esa hora en donde usted está, hermana y hermano y amigo, no hay nadie que haya cumplido a cabalidad la ley, los 10 mandamientos. Entonces, es decir que esas personas, porque son religiones, no son iglesias cristianas, que ellos van por lineamientos de las leyes, ahí van a estar porque es imposible. Ya otra cita bíblica dice: maldito el que esté bajo la ley, porque no hay nadie que la cumpla. Si lleva, por ejemplo, lleva nueve mandamientos cumplidos, pero hay uno que no lo cumple. Por ese que no cumple es transgresor. Por ese es transgresor de toda la ley. No está cumpliendo ninguno, por ese uno que le falta. Entonces no hay nadie. Entonces, aunque ellos digan otra cosa, ellos tienen sus lineamientos terrenales, ellos tienen sus versiones. Dicen que nosotros los cristianos, los evangélicos protestantes, somos iglesias rameritas porque dependemos de las iglesias de la gran ramera que es la iglesia católica. Pero ¿por qué motivo dicen eso? Que nosotros los evangélicos protestantes somos rameritas, porque dicen: nosotros también guardamos el día domingo para adorar al Señor y ellos guardan el sábado. Ya ahí se dio una idea. Ustedes a qué iglesia estamos hablando que guardan la ley, los que guardan el sábado. Entonces ellos dicen que por eso, porque nosotros guardamos el domingo para adorar al Señor, y nosotros no guardamos el domingo. Nosotros no hay un día que guardemos.
Nosotros simplemente, como en nuestros trabajos, muchas veces no abren los domingos, por eso no vamos, pero nosotros cualquier día podemos descansar. Puede ser el día martes, puede ser el día lunes, puede ser el día miércoles, jueves, viernes o el viernes o sábado o domingo, cualquier día. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley para darle lineamientos a como dijo el Señor, que guardarás el sábado. El sábado será para el Señor, porque 6 días trabajó el Señor y al 7º reposó, pero ese es bajo la ley. Ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso? Que porque estamos bajo la gracia, por eso vamos a darnos el libertinaje de pecar a diestra y a siniestra, en ninguna manera, tampoco, sino que bajo la gracia de Dios se manifestó enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Él es el único, ahí está la aclaración, Él es el único que cumplió la ley. Jesucristo es el único que cumplió la ley, ningún ser humano más. Pero ¿por qué Jesucristo cumplió la ley? Porque Él no vino a nacer, no fue engendrado por un ser humano, por este hombre José, el padrastro. No fue Él el que lo engendró. Solamente la presencia del Espíritu Santo cubrió a María para que lo llevara en su vientre, el tiempo, digamos, de desarrollo en su vientre, para que lo diese a luz, simplemente, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros tampoco veneramos y adoramos a María, sino que le damos gracias a Dios, porque fue un instrumento que Dios utilizó para que el Salvador de todo el mundo, de todas aquellas personas que habían de ser salvos, viniera a nacer a través de ella. Entonces, ahora bien, podrá decir alguien, hermano, entonces estamos perdidos porque no hay nadie que cumpla la ley y el Señor dio la ley. Entonces estamos perdidos prácticamente. No hay esperanza de salvación. Claro que sí la hay. ¿Por qué motivo? ¿Quién es la esperanza de salvación? El único que cumplió la ley, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único que cumplió la ley, y únicamente por medio de Él es que usted y yo somos salvos. No le voy a decir por medio de Él seremos salvos, porque nosotros ya somos salvos según la Escritura. Hay muchas personas que esta expresión les incomoda, no les gusta, pero la Biblia así lo dice, que somos salvos porque hemos creído en Cristo. Ahora, el que crea en Él, el que creyera en Él, no será avergonzado. Si usted cree en el Señor Jesucristo, ya es salvo. Así dice la Escritura. En determinado momento vamos a hablar sobre esa parte en donde dice que por eso dice la palabra que el que tiene al Hijo, si usted tiene al Hijo, tiene la vida, y está refiriéndose a la vida eterna, a la eternidad, pero la vida eterna, la salvación. Pero dice, el que rehúsa, el que se niega, el que rechaza al Hijo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es diferente. Entonces, usted hermana, usted hermano, yo también, como ya tenemos al Hijo de Dios en nuestra vida, tenemos la vida. Ya somos salvos. Hay otra escritura, otra versión que dice así, otro versículo bíblico que dice somos salvos, ya es salvo, dice la escritura. Entonces hay citas de confirmación de esto que le estoy diciendo, y en determinado momento vamos a estudiar esa parte. En determinado momento se va a llegar, porque sí está en la Biblia. Se lo digo al 100% seguro que así lo dice. Usted, hermana, también, y hermano, ya lo habrán leído, y así dice la Escritura. No estoy transmitiendo un error, no estoy transmitiendo herejía, porque así lo dice la palabra. Entonces, hermanos, para concluir este pensamiento, podemos decir de que las obras de la ley no pueden salvar a nadie, a ningún ser humano. Las obras de la ley no pueden salvar a nadie. Si usted hace obras para creer que va a ser salvo,
está equivocado, está equivocada. Las obras de la ley no salvan a nadie. Solamente dice que por fe, dice la Escritura, por fe sois salvos. Entonces, eso sí, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, estamos sabedores de lo siguiente, que primero es la fe, y luego la fe va a ir acompañada de obras, porque nadie puede decir que tiene fe si no tiene obras, ni nadie puede tener obras si no tiene fe. Lo principal es la fe, y luego las obras se añaden, las obras se agregan a la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. Entonces nosotros, por hacer obras, no nos vamos a salvar, porque si fuese así, que la salvación fuese por obras, solamente los ricos, los millonarios, los archimillonarios, solamente ellos serían salvos, porque ellos tienen todas las facilidades, todas las oportunidades para hacer obras a su antojo, a su manera, a quien ellos quieren y con ellos y a quienes ellos quieren y como ellos pueden, porque lo pueden. Entonces aquellas personas que tenemos limitantes, usted y yo que tenemos muchas limitantes para hacer obras, no seríamos salvos. Por eso es que el Señor en su misericordia le da prioridad a la fe. Ahora bien, por esa fe que nosotros tenemos, la fe que usted y yo tenemos, con lo poco que tenemos, que el Señor nos bendice, aunque sea lo más mínimo, con eso hacemos obras, con eso ayudamos al necesitado. Por eso dice, hay alguien por allí que dice que no da el que tiene, sino el que quiere, porque con lo poco que tenemos, si podemos y el Señor nos toca el corazón para ayudar a alguien, lo hacemos, ¿verdad? Entonces, por las obras de la ley, nadie será salvo, Entonces, eso significa que, sin duda alguna, solo podemos demostrarlo, podemos decirlo, de que el propósito de la ley entregada a Moisés no fue para que la cumplieran, sino que el propósito de la ley, encerrando esto, el propósito de la ley fue para que el hombre comprendiera, para que el hombre entendiera que es imposible para los hombres poder salvarse a través de la ley, y ellos reconocieran la imposibilidad, la limitante que ellos tienen para alcanzar la salvación a través de la ley. Ahora bien, por eso mismo es que el único que murió fue Jesucristo, cumpliendo la ley, y ahora nosotros seguimos a Jesucristo, quien es el único que cumplió la ley, y así por medio de Jesucristo nosotros seremos o ya somos salvos. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que se agregaron en esta noche. Dios le bendiga a nuestra amiga Ana Dueñas, que se agregó también a este en vivo. Estamos ya prácticamente finalizando este estudio de la palabra. También a mi hermano Armando López, que también nos está viendo. Nuestra hermana Nelly Zúñiga. Aquí estamos viendo, fíjese bien, voy a mencionar de dónde, sin equivocarme, me corrigen si me equivoco. Nuestra amiga Ana Dueñas nos está viendo desde Santa Ana, El Salvador. Nuestro hermano Armando López Alemán, nos está viendo desde Santa Ana, El Salvador. Creo que por allá está el hermano también. Y fíjense bien, nuestra hermana Nelly Zúñiga, ella nos está viendo desde Colombia. Desde allá de Sudamérica nos está viendo la hermana. Y luego pues allí estaba también viéndonos, ya hace un momento, no lo veo conectado, Giovanni Guardado, que también está aquí en Estados Unidos de Norteamérica, en diferentes estados en donde su servidor está, porque su servidor está en Atlanta, Georgia. Entonces, y aquí hay otros hermanos que van a ver, como el hermano Henry Córdoba, aquí en Atlanta, Georgia, mi hermano Henry González, que nos ve, creo que de Los Ángeles muchas veces, y así pues, ¿verdad? Y Mario Beltrán Orellana, que nos ve de Los Ángeles también. En determinado momento él se conecta y nos deja el comentario. Y así pues, Dios les bendiga a cada uno en esta noche,
hasta allá El Salvador, allá Colombia, Sudamérica, todos los países que van a ver esta transmisión en diferido, repetido. El Señor les bendiga. Vamos a orar en esta noche, a darle gracias al Señor por esta palabra que hemos compartido, esta enseñanza bíblica, ¿verdad? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes también. Señor y Padre que estás en el cielo, te doy gracias en esta noche, Señor, por este estudio de tu palabra que tú me has permitido poder compartir con los hermanos y las hermanas y las amistades, Señor, que están en mi cuenta de Facebook. Señor, te doy gracias en esta noche por esta disertación que tú me diste, maravillosa palabra. Hemos comprendido que nadie puede salvarse por medio de la ley, sino por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario, a quien tú enviaste. Gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a recibir a Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal de nuestra vida. Gracias, Señor. Aquellas personas, Señor, que por primera vez entregan su vida y dicen: yo reconozco que soy pecador, que no hay nada que pueda hacer para salvarme yo mismo, creo que la salvación se tiene por Jesucristo, entrego mi vida, me arrepiento, perdóname, Señor, lávame con tu sangre. Si hay alguien que dice así, Señor, estas palabras, perdónale, lávale con tu sangre, séllale con tu Espíritu Santo. Si hay alguien que dice: me entrego, me reconcilio en esta noche, reconozco que fallé delante de ti, me descuidé espiritualmente, te fallé, Señor, ayúdame, perdóname, vuélveme nuevamente a tu camino, ayúdame a no apartarme más. Ayúdale, Señor, que no se aparte, perdónale, lávale con tu sangre, Señor. Ayuda a mi hermano, a mi hermana, para que siga en tu camino sin desmayar, que sigamos cada uno adelante, cada uno de los hermanos que estamos aquí, Señor, algunos pasando diferentes necesidades físicas, espirituales, de salud. Te pido misericordia para ellos, espiritualmente ayúdales, ten misericordia, Señor, sobre sus vidas, a los amigos, a las amigas, ayúdales, Señor, en su deseo. Aquellos que están enfermos, estorbados de salud, sánalos para tu gloria. No hay nada imposible para ti. Tú puedes sanar de cáncer en los pulmones, tú puedes sanar de cáncer en los riñones, Señor, enfermedades del corazón, de diabetes, de prediabetes, de insuficiencia renal crónica. Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor, en el colesterol, en los triglicéridos, Señor, también glorifícate en el nombre de Jesús en la vista, Padre, esos niveles de azúcar, contrólalos, Señor, para tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas, Dios les bendiga. Un fuerte abrazo desde la distancia a cada uno de todos ustedes. Nos vemos, si el Señor nos permite, si el Señor nos da la vida, si el Señor nos da la salud, el próximo martes a la misma hora. No se pierda el siguiente programa, el siguiente tema que vamos a estar compartiendo. Gracias por su sintonía, gracias por vernos. Dele like, deje su comentario, comparta. También muchas gracias, hermana Nelly Zúñiga, por compartir usted también este programa. Bendito sea el Señor. Bendiciones, mi hermana. Que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga a su familia, hermana, hasta allá, hasta Colombia. Gloria a Dios. Dios les bendiga, familia en Cristo. Amén. Dios les bendiga a todos. Bendito sea.